bendiga. Bienvenidos una vez más a este su canal, Estudios Bíblicos Pentecostales. Mi nombre es Yair Figueroa, por la gracia de Dios, teólogo de la corriente doctrinal unicitaria. Y como ya es de costumbre, este canal tiene como propósito explicar temas desde la perspectiva teológica, bajo la dirección del Espíritu Santo, y de manera escritural sobre la doctrina bíblica pentecostal. También es mi deseo que si a usted le parece bien, muy amablemente le solicito que si a usted le gustan estos videos, le dé like o me gusta, compártelo con sus compañeros, amigos, familiares y suscríbase al canal para que así de otra manera se pueda extender más este evangelio. Bienvenidos. En esta ocasión pues vamos a empezar un nuevo estudio sobre las inquietudes acerca de las celebraciones litúrgicas del trío pascual o comúnmente los días mayores de la Semana Santa, ¿cierto? Respondiendo preguntas como, por ejemplo, ¿la cuaresma es bíblica? O algunas iglesias cristianas, ¿por qué no celebran la cuaresma? O ¿por qué hay dos genealogías de Cristo? O ¿por qué Cristo resucitó un viernes? ¿Sí sería que resucitó un viernes? Y así sucesivamente sobre lo que tiene que ver con el tema de la Semana Santa, ¿cierto? O sea, lo que tiene que ver con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, con algunas inquietudes de celebraciones diferentes que tiene el credo de la Iglesia Pentecostal o unicitaria, ¿sí? O sea, de lo que es de la doctrina unicitaria como tal, ¿cierto? En esta ocasión pues vamos a hacer un tema exclusivo de lo que es la cuaresma, ¿cierto? ¿Qué es la cuaresma? Que es una celebración litúrgica romana católica, obviamente. Entonces, antes que todo, pues yo soy teólogo y con mucho respeto hablo sobre la celebración que hace parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, o conocida a nivel internacional como la Iglesia Católica. Y no es mi deseo, obviamente, no es mi deseo ni atacar ni ofender dichas celebraciones, sino que pues personalmente estudié dentro de un colegio que daba mucho lo que era la doctrina católica. E igualmente dentro de la universidad, pues cuando uno estudia teología, pues tiene que ver algo del dogma católico, pues estoy en una universidad católica. Entonces mi objetivo no es atacar ni nada, sino que simplemente pues es comprobar con la palabra del Señor si está de acuerdo o no algunas liturgias o algunas celebraciones o fiestas cristianas católicas romanas conforme a lo que está dentro de la palabra del Señor, ¿cierto? No es atacar ni difamar, ¿cierto? Entonces hago esa aclaración. Comenzaremos explicando lo que es la historia y análisis de lo que significa la cuaresma a la luz de la Biblia, y pues de ahí tomaremos si es o no, por qué no celebramos dicha fiesta, ¿cierto? Entonces, a la luz de la historia de lo que es la cuaresma, es la celebración de la Pascua del Señor, constituye sin duda la fiesta primordial del año litúrgico. De aquí que dentro del siglo III después de Cristo, la Iglesia Católica Romana ya establecida comenzó a celebrar anualmente el misterio de la Pascua de Cristo. Ellos bien advirtieron la necesidad de una preparación adecuada por medio de oración y de ayuno, según el modo descrito por el mismo Señor, dentro de la religión, dentro del dogma o dentro de la celebración católica, ¿cierto? Surgió la piadosa costumbre del ayuno infrapascual del viernes y sábado santo, ¿cierto? Como preparación a este domingo de resurrección, a esta práctica se podría aludir lo que es el tratado o el trátilo de la apostólica, ¿cierto? En latín, documento que está dentro del siglo III, reposando dentro de los archivos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuando exigía que los candidatos que iban para el bautismo ayunaran el viernes y lo que iba transcurrido el sábado en noche en vela para poder llegar a ese proceso de bautismo dentro de la Iglesia Católica. Por otra parte, la Iglesia en Alejandría, de hondas y mutuas relaciones que tenía con la Iglesia romana, tomó o vivía una semana de ayuno, ¿cierto? Ya era una semana de ayuno previa a las fiestas pascuales, ¿cierto? Inicialmente, pues recordemos que se hacía del viernes al sábado. Dentro de la Iglesia de Alejandría se extendió a una semana, ¿cierto? Lo que fue las semanas para las previas de las fiestas pascuales, ¿cierto? Y a medida de ese proceso de segmentación, este periodo de preparación pascual, se fue consolidando hasta que llegara la liturgia de lo que hoy conocemos como el tiempo de la cuaresma. O sea, se fue ampliando.
Dentro del siglo, más o menos dentro del siglo V después de Cristo, la iglesia ya como tal, la iglesia católica establecida como tal, dio sus primeros atisbos de lo que es la cuaresma como tal, ¿cierto? Ya la organizó con un tiempo litúrgico, bajo un calendario, ¿cierto? Para poder llegar a lo que hoy conocemos como la Semana Santa, ¿cierto? Sin embargo, mientras esta época parecía ya consolidada en todas las iglesias católicas a nivel mundial, de la institución de la cuaresma de 40 días. Entonces, inicialmente la cuaresma es 40 días, periodo del cual da preparación para lo que circunscribía a Roma en 3 semanas de ayuno diario, ¿cierto? Excepto los sábados y domingos. Este ayuno prepascual de 3 semanas se mantuvo por poco tiempo en vigor hasta que ya a finales del siglo V la urbe conocida como escritural se tomó como 40 días, ¿cierto? Excluyendo el domingo de Pascua, ¿cierto? Entonces usted contaba de lunes a sábado, ¿cierto? El domingo día inicial de la semana, el domingo de Pascua, y de ahí volvía y contaba así durante los 40 días. El periodo cuaresmal era de 6 semanas, duración que nació probablemente vinculando a la práctica de la penitencia, ¿cierto? Entonces fueron 6 semanas donde se hacía una penitencia para poder llegar ahí. Entonces los penitentes comenzaban su preparación más intensa el 6º domingo antes de la Pascua y vivían un ayuno prolongado hasta el día de la reconciliación que acaecía durante la asamblea eucarística del Jueves Santo, porque el viernes no se hace misa, entonces se hacía hasta el Jueves Santo. Como periodo de penitencia duraba 40 días y recibió el nombre de cuadrigésima o cuaresma, por eso es el nombre de cuaresma, ¿cierto? 40 días. ¿Por qué inicia un miércoles? Bueno, a finales del siglo V se fijó una duración de los 40 días que comenzaban con 6 semanas antes de la Pascua en un domingo, el llamado domingo de cuadrigésima, ¿cierto? Eso lo encontramos todavía hoy en día. Pero en los siglos VI y VII cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal y aquí surgió un inconveniente porque pues como ustedes saben que eso se hace a través de un calendario desde los orígenes, nunca se ayunó el domingo por ser día de fiesta, o sea, nunca se ayunaba el domingo por ser día de fiesta, que es la celebración del Día del Señor, ¿cierto? Entonces se movió el comienzo del cuaresma al día miércoles, previo al domingo de ese tiempo litúrgico como medio de compensar los domingos y los días en que se podía romper el ayuno, ¿cierto? Dicho miércoles los penitentes por imposición de la ceniza ingresaban en el orden que regulaba la penitencia canónica romana cuando la institución penitencial desapareció, ¿cierto? Porque inicialmente lo hacían eran los penitentes. Cuando esto desapareció, el rito se extendió a toda la comunidad cristiana católica, dando origen a lo que hoy llamamos el miércoles de ceniza o el Ferium Quartum Annuum, ¿cierto? 40 días, ¿cierto? Ferium Quartum Annuum, así es que se llama en latín. Bueno, uno se pregunta, ¿y por qué la ceniza? La imposición de la ceniza marca el inicio de la cuaresma. Primero pues es para marcar el inicio de la cuaresma. En los cristianos católicos romanos obviamente se prepara la celebración de la Pascua durante los 40 días de austeridad, a semejanza de la cuarentena que Cristo hizo en el desierto. O sea, ellos lo comparan con la cuarentena del desierto y pues también la que hubo con Moisés, Elías y los 40 días que tuvo con Jonás, ¿sí? Pregonando el Evangelio en Nínive. Las cenizas nos recuerdan, las cenizas le recuerdan a ellos el origen del hombre, igualmente nosotros los cristianos también las cenizas recuerdan el origen del hombre. Génesis capítulo 2 dice que del polvo eres, al polvo volverás, ¿cierto? El fin del hombre, hasta que vuelvas al polvo de la tierra, Génesis capítulo 3, el verso 27. También cuando le dice a Abraham, o cuando dice a Abraham, aunque soy del polvo y ceniza, me atrevo a hablar con mi Señor, Génesis capítulo 18, el verso 27, y pues igual la Biblia nos enseña que todo expira y todo volverá al retorno de la tierra, ¿cierto? Entonces eso lo encontramos en Salmos capítulo 104, verso 29. La raíz de la palabra humildad o humus, que significa tierra, viene de ahí de cenizas. Entonces para la Iglesia Católica Romana la ceniza es un signo de humildad y nos recuerda que nosotros somos polvo, ¿cierto? O recuerda al hombre que es polvo. Por eso ellos utilizan la ceniza. ¿Por qué es una costumbre dentro de la Iglesia Católica Romana
eso viene desde sus orígenes de la Cuaresma, ¿cierto? Al inicio del cristianismo católico romano se imponía la ceniza especialmente a los penitentes, a los pecadores públicos que se preparaban durante su Cuaresma para recibir la reconciliación. Y pues como ya dije anteriormente, ya después fue establecido a todo cristiano católico, ¿cierto? Entonces, inicialmente fue al penitente. Vestían un hábito penitencial y ellos mismos se imponían la ceniza antes de presentarse a la comunidad. En los tiempos medievales se comenzó a imponer a todos los cristianos con motivo del miércoles de ceniza para dar inicio, y eso significa a todo aquel que se lo coloca que es un pecador y que necesita una conversión, ¿cierto? Por eso es que ellos utilizan mucho la costumbre de la ceniza dentro de la frente. La Cuaresma es obligatoria a todo cristiano católico romano, ¿cierto? Es obligatoria para todo cristiano. Las cenizas se obtienen de quemar las palmas en general del olivo que se bendice el domingo de Ramos anterior, ¿cierto? Entonces se debe aclarar que en este sentido las cenizas, el corazón del cristiano católico debe disponer de humildad y conversión, ¿cierto? Que es lo que representa eso realmente. ¿Cómo se imparten las cenizas? ¿Cierto? Entonces la bendición e imposición de las cenizas pues tiene lugar en la misa, después de la homilia, en circunstancias especiales, por ejemplo cuando no hay sacerdote, se puede hacer sin la misa, imponerse dentro de la misma casa, siempre y cuando sea para la celebración de la Pascua, ¿cierto? Y obviamente pues la imposición de la palabra, lo cual se comienza siempre con el inicio de Jesús en el desierto, ¿cierto? Entonces acuérdate, y pues inicialmente también se debe colocar diciendo que acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás, o conviértete y cree en el Evangelio. Así es que empieza la imposición del miércoles de ceniza. Igualmente las cenizas son un sacramental, aunque no vienen dentro de los sacramentos del Espíritu Santo directamente, pero sí es una oración de la Iglesia sacramental, y eso lo encontramos en el Catecismo en 1670. ¿Sí? Preparar y recibir la cooperación con ella misma, por eso es que es obligatorio. Bueno, ¿y por qué son 40 días? Bueno, ya lo hemos explicado un poco. El significado teológico de la Cuaresma dentro de la Iglesia Católica Romana conlleva un enfoque doctrinal un poco peculiar. En efecto, el ayuno cuaresmal supone desde el principio unas connotaciones propias impuestas por el significado simbólico del número 40, ¿cierto? En primer lugar, no debe pasarse por alto la tradición occidental, que inicia con la Cuaresma, con la lectura del Evangelio, como ya lo hemos dicho, desde las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿cierto? En el periodo cuaresmal constituye pues una experiencia dentro del desierto que, al igual que en el caso del Señor Jesucristo, se prolonga durante 40 días. ¿Sí? En la Cuaresma la Iglesia vive un combate espiritual intenso, según ellos, con tiempo de ayuno y prueba. Así lo manifiesta también los 40 años de la peregrinación del pueblo de Israel en el Sinaí, ¿cierto? Otros símbolos enriquecen el número 40 dentro de esta Cuaresma para ellos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los 40 días de Moisés, los 40 días de Elías que se sostuvo a través de la comida, los 40 días empleados, ya lo habíamos dicho, los empleados por Jonás para alcanzar la penitencia y perdón del pueblo de Nínive, y los 40 días de el ayuno de la conversión antes de que el Señor Jesucristo comenzara su ministerio público. Entonces, por eso ellos dicen que la Cuaresma es un momento de preparación a la celebración solemne, e inicia y se reconcilian todos los penitentes, todos los pecadores, para una mejor conversión. Por último, la tradición cristiana ha interpretado también el número 40 como expresión del tiempo de la vida presente, anticipo del mundo futuro. En el Concilio Vaticano ha señalado que la Cuaresma posee una doble dimensión bautismal y penitencial, y ha subrayado su carácter de tiempo de preparación de la Pascua como un clima de escuchar la palabra y una oración incesante. Entonces, más que todo es por eso se incluye. El periodo cuaresmal concluye en la mañana del Jueves Santo con la misa crismal, o misa crismal, ¿cierto? Que es el obispo que celebra a los presbíteros. Esta misa manifiesta la comunión del obispo y sus presbíteros como único e idéntico sacerdote ministerial de Cristo. Durante la celebración se bendice además los santos óleos y se consagra el crisma, ¿cierto? En resumen, el tiempo de Cuaresma se entiende desde el miércoles de ceniza hasta la misa de la cena del Señor exclusive, ¿cierto? El miércoles de ceniza es el día del ayuno y la abstinencia. El viernes de Cuaresma se observa la abstinencia de carne, y el Viernes Santo también se vive en ayuno y en abstinencia. El viernes no se hace misa, eso también hay que dejarlo claro.
Actualmente son 40 días, porque pues yo digo cuaresma, entonces es 40 días. Normalmente uno dice que son 40 días, ¿cierto? Sin embargo, contamos los días desde el miércoles de ceniza y hasta el jueves santos y nos damos cuenta que no son 40, sino que son solamente 38 días, obviamente excluyendo los domingos. Si usted hace el conteo, son 38 días, porque los domingos no se celebran. ¿Por qué hay este cambio? ¿Cierto? Entonces, este cambio se dio en el calendario general aprobado en 1970 por el Papa Pablo VI, en el cual dio un calendario nuevo romano general, ¿cierto? Y en donde manifestó y definió que el triduo pascual, ¿cierto? El triduo pascual se incluía como uno solo, o sea, el triduo pascual más el domingo de Pascua. Entonces, por eso se termina el jueves. Entonces, ya no es cuaresma como 40 días, sino son 38 días de abstinencia que debe hacerse ahí, ¿cierto? Lo del triduo pascual, pues el triduo pascual es la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos celebran la misa vespertina de la Cena del Señor, la vigilia pascual y termina con el domingo de resurrección. De todas maneras, pues lo que es el triduo pascual, vamos a hablarlo en el próximo video, qué significa, por qué se celebra y todo lo demás. Y si nosotros los cristianos lo celebramos, eso lo haremos en otro video. Por el momento, pues hasta aquí, digamos, lo que es todo lo que es la historia, el significado de lo que es la cuaresma, celebrada dentro del liturgio de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora, analicemos esto a la luz de la palabra. Bueno, es muy sencillo porque nosotros los cristianos, sobre todo los pentecostales apostólicos del nombre, no celebramos esto, primero porque no tiene un sustento bíblico como tal, pues ellos dentro del estudio de la cuaresma nos da a entender que es la preparación para el tiempo de la Pascua o el triduo pascual, ¿cierto? Que es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay un sustento bíblico que diga que debe prepararse 40 días antes. Digamos, la cuaresma ellos lo toman como lo que es los 40 días del desierto, que eso fue para comenzar el ministerio de Jesucristo, de lo que es la tentación, que pues después hablaremos del significado de esto. Al igual ellos toman los 40 años que duraron en el desierto el pueblo de Israel, al igual toman los 40 días de pregonación de Nínive, ¿sí? De Jonás con Nínive, y los 40 días de Elías. Entonces, si nosotros miramos, no hay ninguna contextura bíblica referente a eso. Lo que sí está establecido de pronto dentro de la celebración es la Santa Cena, nosotros la llamamos así, la Santa Cena o la Cena del Señor, que se debe realizar. Obviamente nosotros los cristianos realizamos la celebración de la Santa Cena como conmemoración a recordar la muerte y el sacrificio del Cordero Pascual. Eso sí es una celebración que nosotros tomamos, ¿cierto? En donde nosotros tomamos el jugo de la vid, ¿cierto? Con el pan sin levadura para conmemorar lo que es el sacrificio pascual, ¿cierto? Si nosotros miramos, por ejemplo, dentro de la cuaresma, está que inicialmente fue para los penitentes y ya después fue obligatorio para todo lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo hacen por el fin de entrar en un arrepentimiento y en una conversión. Entonces, año a año ellos están haciendo ese proceso. Para nosotros los cristianos entendemos y comprendemos a través de la Escritura que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, escuchamos su palabra, seguimos sus lineamientos, tenemos fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Y le recibimos tomando los pasos para la conversión y los pasos para la salvación, que es el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, no un remordimiento, que es lo que pasaría en el tiempo de la cuaresma, un arrepentimiento genuino, aceptamos a Cristo, llegamos a las aguas bautismales, nos bautizamos en nombre de Jesucristo, tal como lo establece Hechos capítulo 2, el verso 38, y el mandato que dio Jesucristo en Mateo capítulo 28, en el nombre de Jesucristo, y recibimos el Espíritu Santo hablando en otras lenguas como señal inicial, viviendo una vida santa, no tendríamos por qué estar año a año arrepintiéndonos de lo mismo, ¿sí? O sea, de que somos pecadores, no, ya Cristo, el Cordero de Dios, quitó el pecado en nosotros. Lo que de pronto es, si llegáramos, Juan, a hacer esa aplicación en
en su epístola, ya en primera de Juan, dice, si, hijitos, si hemos pecado, abogado tenemos, ¿sí? O sea, no tenemos que volver a hacer el mismo proceso de conversión, sino que nosotros tenemos que vivir santamente, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un abogado que es Cristo Jesús, el cual nos representa, nosotros llevamos su nombre puesto en nuestra vida, en nuestra frente. Entonces, por eso nosotros no hacemos eso, por eso tampoco hacemos lo del tiempo de ceniza, que significa, ¿cierto?, la conversión. No. Nosotros en nuestra frente llevamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, ¿cierto? Entonces, con mucho respeto, pues nosotros no celebramos la Cuaresma, pues por la sencilla razón de que no es bíblica, ¿sí? No hay un establecimiento en donde diga que son 40 días, ni nada por el estilo, sino que nosotros en el momento de la conversión seguimos este lineamiento de lo que ya he explicado y somos cristianos, ¿cierto? Debemos vivir íntegra y santamente para nuestro Señor, esperando y aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, el cual le veremos tal y como Él es, en los cuales nos llamará dentro de las nubes nuestros cuerpos, si estamos vivos seremos transformados, los que han muerto en Cristo serán resucitados y llevados arriba en gloria. Esa es nuestra postura, ¿cierto? Entonces nosotros, con mucho respeto, obviamente, yo vuelvo y repito, no estoy atacando, ni quiero atacar a todo aquel que profesa o hace esta celebración litúrgica, sino que simplemente pues hago la aclaración de que no es bíblica directamente. Respeto su celebración y más bien le invito a que no estemos año tras año de pronto haciendo esa conversión, sino que aceptemos a Cristo en nuestra vida directamente y llevemos esa vida santa, ¿cierto? Entonces esa es como la invitación que quiero hacer, ¿sí? O sea, si de pronto usted tiene un familiar que hace la liturgia como lo establece la Iglesia Apostólica Católica Romana, le invito a que con mucho respeto le explique, ¿cierto? Que pues la Cuaresma es esto, que ya no son 40 días, sino que son 38, porque muchas personas no saben esto. Usted pregunta normalmente a un católico, ¿por qué se llama Cuaresma? Te va a explicar que son 40 días, ¿cierto? Pero no, son 38 y esto se hace un proceso. Entonces podemos explicar toda esta parte para que no de una manera obviamente decente, de una manera más acorde, llevemos a la persona a Cristo, ¿cierto? No la alejemos ni ataquemos a esa persona. Eso es lo que quería expresar. En un próximo video pues vamos a hablar lo que es el triduo pascual, o lo que se llama comúnmente la Semana Santa. Dios les bendiga.